mismos y sepamos cómo nos manejamos nosotros y cómo trabajamos nosotros con las cosas que hay a nuestro alrededor. Entonces, por eso es que yo les digo que cada uno tiene que ser funcional con respecto a la condición, a cómo somos. Los neurotípicos necesitan ser funcional, ¿por qué? Porque en vez de ir de fiesta en fiesta, necesitan ir a trabajar, o necesitan tener una carrera, o tener una familia. Y los autistas, en vez de estar muchas veces encerrados en nosotros mismos, necesitamos abrirnos e ir a trabajar, e ir a estudiar. Yo he visto mucho y conozco muchos que no van a estudiar porque tienen que ir a la universidad, y en la universidad tienen que relacionarse con personas y no les gusta. Entonces no estudian y no trabajan, obviamente. Entonces, ahí me molesta. A ver. Bueno, después me lo dice. Bueno, entonces, es importante esa situación, cambiar, ser funcionales. ¿Sí? Acá me estaban pasando informes de que les preocupa mucho el tema del agua. ¿Sí? Voy a utilizar unos minutos más para hablar de algún tema en particular y después yo creo que el hacer las preguntas, que ustedes me hagan las preguntas es importante, así vamos tratando de llegar más a ustedes los padres. ¿Sí? Entonces, para que los padres no se preocupen, no existe una manera solo de socializar, existen maneras, todos nos manejamos de una manera distinta para comunicarnos con nuestro vecino o con nuestro familiar y todo eso. Y cada uno aprendemos a socializar a nuestra manera, así como lo pueden hacer cualquiera de ustedes, los padres. ¿Sí? Entonces, siempre observen a sus hijos, cómo se manejan, cómo trabajan, qué cosas hacen. Y en base a esa observación, recién actúen. Uno como padre no puede actuar sobre algo que no observó. ¿No? Yo necesito observar para ver qué cosa hace mi hijo para corregirlo. Yo creo que nadie lo corrija a los hijos antes de que se manden una macana. ¿No? Entonces, esa es una buena metodología también. Observar a sus hijos. Aprendan, vean. ¿Sí? Hay padres primerizos. Todos fuimos primerizos. Yo he sido primerizo, yo tengo 2 hijos, ahora adolescentes, y he sido primerizo. Entonces yo necesitaba aprender de mis hijos. Yo soy especialista en comportamiento, así que muchas veces el ser especialista en comportamiento me ayudó a saber qué comportamiento tendrían mis hijos y sobre qué situaciones trabajar. Pero eso también hizo de que yo experimentara con mis hijos y le pusiera muchas barreras o cosas para ver cómo ellos eran funcionales en base a estas situaciones. Ustedes pueden hacer lo mismo. Ustedes pueden trabajar excelentemente con sus hijos. ¿Sí? Otro tema importante sería... más grande, cómo van a interactuar socialmente para trabajar. Bien. Bueno, acá me dicen que un tema importante para hablar, recuerden, yo al ser autista muchas veces necesito que me digan qué es lo que tengo que decir. El tema de la amistad. Yo, como le dije anteriormente, a medida que vamos creciendo, vamos a ir aprendiendo a socializar, vamos a ir aprendiendo a manejarnos nosotros mismos. Los padres muchas veces se preocupan cuando sus hijos tienen 2 años y se preocupan de si van a tener amistades o no, o si van a aprender a socializar. Yo me preocuparía más por otras cosas. A los 2 años los chicos recién están aprendiendo a vivir. Hace 2 años que nacieron. Entonces le queda todo un mundo para interactuar, para aprender a interactuar, para aprender a saber cosas. Pongamos un ejemplo.
Cuando el aprender a sociabilizar forma parte de ser funcionales, ¿sí? Como yo les decía, cada uno aprende a sociabilizar a su manera y aprende a tener amistades a su manera. Y los autistas, al ser muy concretos en cómo nos manejamos, muchas veces no tenemos muchas amistades porque somos muy exigentes. Tendemos a, no me gusta, y somos muy directos, entonces muchas de las amistades se nos van corriendo o no nos soportan. ¿Sí? Pero eso forma parte de lo que somos, porque somos así. Entonces, es preferible aprender a no ser tan directo muchas veces para mantener ciertas amistades. Y eso ustedes como padres se lo pueden enseñar a los chicos. Porque esa es una ley muy común y muy normal, y a todos nos pasó eso. Entonces, el manejarlo de ese modo ayuda, y es bueno. ¿Sí? Los chicos, como les dije, a medida que van ingresando en la adolescencia y van viviendo toda la adolescencia hasta llegar a ser adultos, aprenden a interactuar. Tienen un amigo, listo. Terminan con ese amigo y tienen otro amigo. O sea, es como que sacan del casillero a uno para poner a otro. Pero siempre van a siempre van a interactuar de ese modo. Las personas neurotípicas trabajan de otro modo. Las personas neurotípicas mantienen la amistad de siempre. ¿Sí? El modo en que nosotros nos manejamos es porque a los neurotípicos les interesa la forma. ¿Sí? La forma de las cosas. Y a nosotros el contenido. A nosotros nos interesa lo que hay adentro. Y eso es importante. Entonces, acá hay algunas maestras en este chat, en este conversatorio. ¿Sí? Entonces, a nivel de escuela, lo importante es, mucho trabaja en el tema de la interacción, mucho trabaja en el tema de la lectoescritura o los grados de autismo. ¿Sí? No se preocupen, ni las maestras ni los padres en el tema de los grados de autismo. Los grados de autismo no es algo característico del autismo en sí. Los pusieron los profesionales para marcar, quizás, o para etiquetar si una persona es muy inteligente o no lo es. Así como no existe la severidad en el autismo, se trabaja la severidad. No es uno severo a medida que, y siempre va a ser severo, porque no es así. No existe tampoco, como yo le decía, muchas veces se habla de la discapacidad en el autismo. No, no somos discapacitados. Y no tenemos retraso mental. Los autistas no tienen retraso mental. Porque es difícil definir autismo en una persona con retraso mental, ¿sí? Y es difícil definir retraso mental en un autista. Porque es así. Entonces, ese mito de que los autistas, muchos autistas son retrasados mentales, no existe, mentira. El tema a muchos docentes, ¿sí? A padres, como les decía, les preocupa el tema de la lectoescritura, cómo trabajar ese tema. Se trabaja, se puede trabajar. Yo aprendí a escribir, obviamente, y aprendí y mis padres eran medio rígidos, entonces me enseñaron a leer y a trabajar ese punto. Y lo pude hacer. He estudiado en la universidad, me he recibido no con buenas notas en la secundaria, pero he pasado, me he especializado en muchas cosas, tengo una profesión, tengo una empresa, me dedico a esto. Entonces, hay muchos factores importantes que quizás en una charla no se pueden llegar. ¿Sí? Lo importante, más adelante voy a hacer una charla para los docentes que es bueno. O si no, trabajarlo no solo para los docentes, sino trabajar lo que es la pedagogía en sí. Y eso le va a servir también a los padres y le va a servir a los docentes. ¿Sí?
Acá me dicen que a las maestras las preguntas les preocupa cómo llegar al alumno. Y la maestra puede llegar del mismo modo que llegan los padres. ¿Sí? Trabajen con los intereses de los chicos. Trabajen con el contenido, trabajen con información. Cuando ustedes eran niños o chicos, se aburrían en la escuela. Muchas veces se aburren por los temas que da la maestra. A mí me pasaba. Yo muchas veces, hasta que lograba entender algún tema que a mí me interesaba, y yo me he llevado retos de la maestra, me he llevado retos de mis padres, porque nunca prestaba atención, porque como la maestra estaba hablando de un tema y a mí mucho no me interesaba, miraba por la ventana. Eso no significa que no entendamos. Eso no significa que estemos dispersos, como muchos dicen, estamos en nuestra burbuja. No, eso significa que no me interesa lo que habla la maestra, porque es así. Entonces, la maestra tiene que preguntarle a los chicos, tiene que buscar esa información y preguntarles, decirle, ¿te gustó este tema? ¿Qué te interesa de este tema? ¿Qué te llamó la atención? Y muchas veces los chicos cuando están en séptimo grado, sexto grado, se acercan a la maestra y le dicen, señorita, me gustó el tema, pues yo leí de este tema. Y cuando yo hablo del tema de información, es muy importante, ¿por qué? Porque hay chicos que ven sobre los planetas cuando tienen 5 años y cuando están en la escuela, en séptimo grado, vuelven a ver el tema de los planetas y se acuerdan. Y se acuerdan de lo que vieron cuando eran chicos. De ese modo trabajamos nosotros. ¿Sí? Bueno. Van a disculpar, pero yo suelo fumar. Entonces, no lo tomen como algo malo. ¿Sí? Bien. Acá me dice mi esposa que otro secreto, otro consejo para los maestros y para los padres y para los terapeutas es no buscar que los chicos miren a los ojos. Es malo. Es malo obligar a esa situación porque nos pone incómodo a nosotros. Los chicos miran a los ojos cuando tienen confianza. Y si no miran a los ojos es porque todavía no tienen confianza. O porque no les interesa mirar a los ojos. Yo prefiero, cuando hablo con mi esposa, prefiero mirar el pelo, la frente de ella, o la pared, o estar haciendo otra cosa, y no estar pendiente de mirarla a los ojos. Yo creo que ella se incomoda también si yo la miro a los ojos. Entonces, no busquen esa situación porque no es bueno. Yo prefiero trabajar en otra cosa y no en eso, porque eso es, el no mirar a los ojos, o el mirar a los ojos no nos hace ni más ni menos autista, porque es así. Entonces, los chicos, a medida que no los obliguen, los chicos solos aprenden a mirar, solos aprenden a centrar la vista en algunas cosas. ¿Sí? Yo tengo una vista de 180 grados, yo veo casi de oreja a oreja. Entonces, cuando hablo con mi esposa, estoy viendo la mosca quizá que está revoloteando por ahí, o estoy viendo otras cosas a los costados míos. Pero es porque tengo esa visión, ¿sí? O muchas veces, y los chicos otras veces miran el sonido, se guían por esa situación. Cuando ustedes, los chicos prenden la tele, a ustedes también les pasó, no miran la tele, están escuchando qué es lo que hablan y están haciendo otra cosa. No es necesario ver la tele. Nosotros hacemos lo mismo con las personas. Cuando estamos en la escuela, muchas veces los maestros nos dicen, ay, en un examen oral, contestame, mírame a los ojos. Y nosotros nos ponemos nerviosos ante esa situación. Y las personas, acuérdense, los neurotípicos trabajan distinto a nosotros. Entonces, los neurotípicos, cuando se ponen nerviosos, miran para abajo, miran para otro lado. Y los autistas, cuando nos ponemos nerviosos, miramos a los ojos. ¿Sí? Vamos directamente al punto. Entonces, y cuando estamos tranquilos, no lo miramos, no miramos los ojos. Y los neurotípicos, cuando están tranquilos, miran a los ojos. Siempre trabajamos en espejo. Siempre nosotros somos blancos y ellos son negros. O ellos son blancos y nosotros negros. Siempre trabajamos de ese modo. Fíjense por esa situación.
y van a ver que la condición es más común y más normal de lo que ustedes creen. Y eso es verdad. Es muy, pero muy normal. Es muy común la condición. ¿Sí? Bueno. La parte laboral. A muchos padres les va a interesar esto. Muchos padres se preocupan si los hijos van a trabajar. Si ustedes le enseñan a trabajar y les dan responsabilidades a sus hijos desde pequeños, lo van a poder hacer. Van a poder estudiar. Y eso tiene que ver también con el tema de las órdenes, cómo ustedes los manejen. ¿Sí? Hay muchas veces que los padres no le dan distintas iniciativas a los chicos para que puedan estudiar. Pregúntenle a sus hijos adolescentes, si los tienen, o cuando sus hijos sean adolescentes, pregúntenle, ¿qué quieres estudiar cuando seas grande? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué te gusta? Y los chicos van a ir soltando y van a ir aprendiendo cosas. Hay muchas personas que eligieron la carrera de astronomía porque vieron un documental de astronomía en la tele, o veían documentales o programas de historia, y se hicieron profesores de historia o de literatura. Entonces, denle esa información ustedes a sus hijos. Que vean tele, no que vean el dibujito animado que todos los días ven. No, denle, cámbienle el interés. Que vean otras cosas, que vean documentales, que vean cosas de interés general. Y eso lo va a ayudar. Y pregúntenle mucho. Pregúntenle a sus hijos. Los chicos muchas veces necesitan esa situación, necesitan hablar de las cosas que les gustan. Y ustedes pregúntenle. Aprovechen esa situación. Hay muchas veces los chicos que hablan hasta por los codos. Y hay otras veces chicos que no hablan mucho porque los padres no le hablan mucho. Sean curiosos de sus hijos. Pregúntenle cómo están en la escuela, con qué compañero se lleva bien, con cuál no, cuál maestra le gusta, cuál maestra no. Eso es bueno. Y eso va a hacer que vayan más adelante. ¿Sí? Que avancen cada vez más. Y en el caso de los neurotípicos también se trabaja del mismo modo. Así que ahora vamos a pasar a las preguntas para no marearnos tanto, porque no quiero marear. Cualquier cosa ustedes tienen en el grupo de WhatsApp, se dio dos contactos. Son los dos números con los que yo manejo. ¿Sí? Me pueden preguntar, me pueden hacer consultas directamente. Yo no cobro las consultas, así que no se preocupen. ¿Sí? Y podemos hablar más de esto. Ahora, voy a explicar un poquito qué es lo que hace entrenando mi autismo. ¿Sí? Entrenando mi autismo es como dice la palabra, entrenar. Yo trabajo con los padres para que ustedes aprendan a entrenar el autismo de sus hijos. No cambiarlos, entrenarlos. Porque todos necesitamos entrenar nuestra condición. ¿Sí? Y yo también trabajo con los profesionales para enseñarles a ellos a entrenar el autismo de sus clientes. ¿Cómo trabajar? ¿Sí? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo piensan? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y por qué hacen esto? Yo hace como 20 años que trabajo en esto. Soy especialista en comportamiento, como les dije. Soy asesor y coach en autismo. Tengo 2 hijos autistas, que ahora ya son adolescentes. Mi esposa es autista, y ella tiene 2 hijos que son autistas, y toda una familia por detrás también es autista. Entonces, uno está empapado en esto, sabe sobre esta situación. Porque si no hubiese sabido sobre lo que yo hago, no hubiese creado Entrenando Autismo. Y no trabajaríamos de este modo, no para cambiar ni para otra cosa. Tratamos de trabajar con la condición de los chicos y trabajamos con los padres para que los padres también aprendan todo esto. Y eso es importante. ¿Sí?
Acá hay una señora con un número que después yo la voy a ingresar al WhatsApp, no se preocupe. Entonces, el trabajar con los padres ayuda. El trabajar con los padres les da a ustedes la posibilidad de poder entender todo esto, ¿sí? Porque ustedes necesitan saberlo, necesitan experimentar qué significa el autismo y por qué nos manejamos de tal modo como yo le dije anteriormente, ¿sí? Entonces, es eso. Después, entrenando en autismo, lo que hace también es trabajar con chicos, no solo con adolescentes, con niños, trabajamos con todas las edades, niños, adolescentes y adultos, porque hay muchos adultos que son diagnosticados y necesitan entrenar su condición y saber qué es o cómo se manejan, por qué se manejan de tal modo y por qué no. Entonces, también lo hacemos. ¿Sí? Lo importante es que todos seamos funcionales de acuerdo a cómo somos nosotros y aprendamos más cosas. Eso hizo que yo sea funcional en lo que yo hago y con mi autismo y a conocer mi condición. Y eso también hace que mis hijos también hicieran lo mismo y que muchos padres también que trabajaron conmigo aprendieron sobre lo que es la condición en sí. De la condición hay que hablar mucho, se puede hablar un montón. Y yo trato de que también hablen ustedes y participen y pregunten. Así que tratemos de manejar el tema de los tiempos, ¿sí? De los tiempos de cada uno, de tratar de ser lo más corto posible con las respuestas. Si no conseguimos el tema de las respuestas, de dar todas las respuestas, está el WhatsApp, como ya les dije, y podemos trabajar y contestar a través de ahí. Así que no se preocupen en eso, ¿sí? Que siempre se va a responder. ¿Sí? Acá me pregunta, acá me dicen que hubo una señora que consultaron sobre el tema del control de esfínter. El control de esfínter es algo literal, ustedes lo pueden manejar literalmente. ¿Sí? Cuando se puede quitar el pañal, quiten el pañal a sus hijos, aproveche que hace calor, ¿sí? Y cada 2 horas o 2 horas y media pregúntenle o llévenlo directamente al baño. Lo llevan al baño, hacen que se sienten, o que si quieren hacer pis, lo pueden hacer, ¿sí? Y le preguntan, ¿qué querés hacer? ¿Lo primero o lo segundo? ¿Tenés ganas de hacer pis? Muchas veces los chicos, al ser literales, esperan a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Yo muchas veces me ha pasado de estar 12 horas sin ir al baño y que venga mi esposa y me pregunte, ¿fuiste al baño? Recién ahí me acordé. Y ahí me vino la gana y me fui. Entonces, ustedes trabajen en ese mundo. No es difícil. Sáquenle el pañal a sus hijos, pónganle calzoncillo o la ropa interior que utilicen, o bacha, ¿sí? Y ténganlo ahí. Y cada 2 horas y media llévenlo al baño. Para que hagan y para que empiecen a interactuar con esa situación. De ir al baño, de saber lo que es ir al baño. ¿Sí? Acá, como dice, si no hacen, importa. Vuelvan a llevarlo y vuelvan a llevarlo después. Recuerden, para que los chicos aprendan muchas cosas y capten mucho comportamiento, ustedes tienen que ser los rutinarios, no ellos. Ustedes, al ser rutinarios, al enseñar siempre las mismas cosas, cuando captan ellos la información, la dejan, la descartan y trabajan de otro modo. ¿Sí? Entonces, llévenlo muchas veces al baño para que ellos capten y aprendan a que tienen que ir al baño. En el caso de la comida, no le den siempre la misma comida, denle muchas de a poca comida, pero sean rutinarios ustedes en ese accionar para que ellos capten y empiecen a comer. Muchas veces los chicos se asustan cuando ven el plato lleno. Es preferible comer de a poquito y eso es bueno, ¿sí? Con el tema del habla,
pregúntenle constantemente, háblenle constantemente, ¿sí? Y los chicos van a captar esa información y se van a hacer más parlanchines, por así decirlo, con ese tema, ¿sí? Muéstrenle documentales, cámbienle los dibujitos animados. El tema de los dibujitos animados, muchas veces los chicos se hacen rutinarios siempre viendo el mismo dibujito animado. Y acuérdense, si ven siempre lo mismo, su cerebro no trabaja, porque se hace rutinario. Denle otras posibilidades para que vean. Dibujo animado de un formato distinto. Trabajen con sus hijos como si fuesen chicos grandes, ¿sí? Agréguenle 5 años más a sus hijos de lo que tienen y trabajen de ese modo. Y van a ver que va a ser bueno. Y va a ser efectivo. Porque eso le va a permitir saber más cosas. Y aprender más cosas. Y aprender cosas de chicos grandes. ¿Sí? Manéjenlo de ese modo. Entonces, vemos eso. Así que abrimos las preguntas. Traten de, a ver, acá está medio complicado porque vamos a aprender a manejar y a ver cómo manejamos el tema de las preguntas y bueno, no quiero que se mezclen todos juntos porque si no se hace un barullo, ¿sí? Bien, espera. Entonces, esa es la que está del otro lado de mi esposa, así que muchas veces le pongo el tate quieto porque es autista, entonces está muy encima de las cosas. Bueno. Bueno, acá me pregunta mi esposa que hay una persona que quiere saber quién le da el diagnóstico de autismo. El diagnóstico de autismo, para que esté certificado, se lo puede dar un neuropediatra, que es acá en Perú. En otros países lo utiliza un psicólogo, ¿sí? Un psicopedagogo. El diagnóstico tiene que dar una persona que sepa bien, que conozca bien, ¿sí? Muchas veces el dar un diagnóstico de autismo tarda mucho, porque es muy estresante, hasta que analizan el A2, el ADIR y así sucesivamente, tiende a demorar un poco. Los neuropediatras suelen dar la presunción de autismo, yo creo que a todos les tocó eso, porque acá no dan exactamente el diagnóstico en sí, dan la presunción, y la presunción no existe, o es autista o no es autista. Entonces no existe la presunción de ambos, ¿sí? Entonces, le dicen eso para que tiene presunción de autismo, mándelo 7 meses o 6 meses a terapia para ver si se le cambia. No, no se le va a cambiar, porque en 6 meses, si trabajan bien, va a adquirir algunas buenas cosas, pero si trabajan mal, no va a adquirir nada. Y se va a hacer más autista. Entonces, cuando vuelvan de vuelta a hacer el tema del diagnóstico, que es más plata para el médico, obviamente, le va a decir lo mismo. Ah, tiene presunción de autismo, mándelo de vuelta a las terapias. Y eso es porque están trabajando mal médicamente. Y ese es el problema. ¿Okay? Yo creo que acá en Perú, como en otros países, tendrán que armar algo más concreto sobre el tema de autismo, para trabajarlo bien, para hacer que sea más rápido el trabajar con los chicos y el poder ayudar a las familias. Porque una familia que tiene la idea de que es presunción de algo, siempre va a pensar desde el lado del vaso medio lleno. O sea, siempre va a pensar, si es presunción de autismo, puede ser que más adelante se le quite. Entonces no van a trabajar para hacer funcionar a la persona en base a la condición, sino van a trabajar pensando que le van a quitar el autismo, se lo van a curar, y no es así. Es muy particular. Yo les pido que ante esas situaciones después me envíen un mensaje, lo trabajamos y lo podemos hablar vía WhatsApp o vía privada, ¿sí? Bueno, empecemos con las preguntas, pero tratemos de ir de a poco, ¿sí? Me gustaría que todas las personas que están en el chat activen su cámara. ¿Puede ser?
¿Pueden todas las personas activar su cámara? Porque de ese modo yo veo quién levanta la mano y le doy el pase para que hable. ¿Puede ser? Genial. Bueno, ¿quién levanta la mano primero? Ahí está, Araceli Aguirre. Dígame. Activen los micrófonos y hagan Hola, una hola pregunta. Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Miguel, justamente iba a hacer esa recomendación o esta sugerencia, ¿no? Que usen Bien. este icono de la manito, ¿no? Para no hacer todo un barullo. Bien. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, bárbaro. Un gusto, un gusto. Bueno, yo no soy mamá, sino que yo vengo en condición de hermana menor de, Bien. de mi hermano quien tiene 31 años y Sí. escuché atentamente todo, absolutamente todo, y me llené de mucha nostalgia porque el caso de mi hermano es particular, digo, particular porque vengo 8 años aproximadamente solicitando quien nos ayude, porque Ujú. él jamás, por dejadez de mis padres, sobre todo de mi papá, no ha llevado ni terapia física, ni conductual, ni cognitiva. Por lo Bien. tanto, él a la edad adulta de ahora, incluso me cuesta mantener la palabra, porque tengo mucho dolor con él ahorita, porque no encontramos una solución, ¿no? Solución digo entre comillas, ni que fuera un problema, pero el tema es el siguiente, ¿no? Él a la edad de 31 años está presentando problemillas respecto a la sexualidad. Bien. Él es no verbal, tiene a veces conductas de un niño, pero también tiene Ujú. conductas de un adulto propio de la edad. Siento que me está acabando la vida, tanto a mi mamá y a mí, porque ha cambiado totalmente. Por eso te escuchaba atentamente y efectivamente ha cambiado de lo que era un tanto apacible, lo que recuerdo más o menos en los 20, 22 años, ahora a los 31, se ha vuelto completamente dominante, impulsivo, pero él no requiere de medicación. Lo único que hacen los medicamentos es tenerlo dormido todo el tiempo y no bueno, yo hago mucho la observación, es mi hermano, ¿no? He observado mucho a él, lo vengo observando muchos años, justamente por eso no me independizo, porque tengo que estar con él, y lo observo y definitivamente he concluido de que él no requiere ningún fármaco. Sin embargo, los médicos en el país insisten en medicarlo y en medicarlo y en medicarlo, pese a que mi mamá y yo hemos dicho que solamente lo tiene así, porque el tema de la sexualidad no es que con fármaco te vas a curar y ya no vas a sentir nada, es natural, ¿no? En el cuerpo humano. Por lo tanto, es ya demasiado, ¿cómo te digo? Demasiada presión o demasiada frustración de no llegar a encontrar alguien o algo que nos pueda ayudar o nos pueda decir, haz esto, haz lo otro. Entonces yo todo ese tiempo me venía leyendo, investigando, y efectivamente yo decía, no, si él no ha llevado ningún tipo de terapia, lo que él necesita es terapia conductual, ¿no? Que alguien le enseñe a comportarse, lo que no ha hecho de niño, que lo haga, ni de adolescente, que lo haga de mi modo ahora de adulto, ¿no? Ujú. Tampoco, bueno, yo no cuento con la economía, pero hemos buscado algunas instituciones del Estado y dada la coyuntura solamente nos cierran las puertas o nos dicen que tome los fármacos, que tome los fármacos. Y no es así, no es así. Entonces yo todavía sigo teniendo la fe de encontrar un espacio donde mi hermano pueda ser abogado, ¿no? Tanto guiado, sobre todo, guiado y Bien. sobre todo, bueno, mi mamá y a mí, que la verdad yo particularmente siento que emocionalmente ya estoy también en desesperación, porque me lastima, me lastima. De todas maneras, a largo plazo me está trayendo consecuencias, ¿no? Tanto en mi estado emocional, porque es de todos los días, es de todos los días. A veces también ya no sabemos cómo va a amanecer o no sabemos en qué momento va a actuar de forma impulsiva. O yo como mujer, como su hermana, a veces quiero usar prendas típicas de una mujer tipo verano ahorita, no puedo porque mi hermano no entiende eso. O sea, es una situación bastante complicada, la verdad, bastante Bien. complicada. Con mi mamá queremos sacarlo a pasear. Disculpen si me extiendo, pero necesito que me entiendan un poco más. No sé si estoy incomodando. No, está bien. Yo lo que Entonces, diría hacer. lo que optamos por sacarlo, Ujú. optamos por... Sí, a ver, disculpa. No, está bien, no te preocupes. Te decía que opto yo por sacarlo a pasear a veces. Ujú.
Y bueno, en la calle también es toparse con muchas mujeres, ¿no? Y eso es que regresemos a la casa nuevamente con la misma situación de Bien. frustración, de impulsividad, físicamente podría decir que viene pues excitado, ¿no? Con el pene erecto, imagínese caminando así por la calle. Es terrible, es terrible. Gracias. A ver qué me... Lo que podríamos hacer primero y principal es que, dado el tema, ¿sí? Lo podemos tratar, lo podemos trabajar y hablar por privado. Lo importante es que hay situaciones naturales en la persona que si uno no lo sabe controlar, ¿sí? Pasan a ser naturales, ¿sí? Como el tema de la sexualidad. Pero uno tiene, yo necesito que después hablemos y ver cuál es qué tanto caso le está haciendo él a ustedes o no, ¿sí? Esto muchas veces se trabaja desde cuando son chicos. Por eso es que es importante trabajar la autoridad, y esto le digo a todos los padres, trabajar la autoridad es importante. ¿Por qué? Porque a medida que los chicos van creciendo, se van liberando y las condiciones en las que los maneja. No es uno mismo, no es tu hermano, la persona de tu hermano la que hace esto, sino la condición que busca un patrón natural para seguir. Y cuando ese patrón natural se corta, como por ejemplo muchas veces pasa cuando uno no sale de la casa o lo ponen en una institución en donde se limita estos comportamientos, las personas tienden a, muchas veces los autistas no tenemos mucha vergüenza o lo que sería empatía con el resto de las personas, entonces nos dejamos llevar como nosotros mismos. Y acuérdate, el autismo, ser autista significa ser uno mismo, es ensimismado en uno mismo. Entonces ese comportamiento es muy particular, ¿sí? Entonces, después mandame un mensaje por privado, y esto le digo mucho de los padres, para que tratemos ese tema y hablemos sobre esa situación, ¿sí? Pero de que se puede trabajar, se lo puede corregir y se puede tratar de hacer que los chicos tengan una mejor calidad de vida, tanto ustedes como familia, como los chicos como personas. Así que lo podemos ver eso, ¿sí? Así que vos, cuando me manden un mensaje, siempre mándeme, porque yo me acuerdo de los nombres, mándeme con el nombrecito Araceli Aguirre, y ya se va a saber sobre qué tema es. ¿Sí? Bueno, así que no te preocupes en ese tema, Araceli. Quizá va a haber algunas cosas que uno hable con los padres que también te va a ayudar a trabajar un poco más con el tema de tu hermano. ¿Sí? Bien. Te lo agradezco. No, por favor. Suban otra manito que tenga. ¿Quién quiere hablar? ¿Preguntas? Ahí está, David. Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Tengo un hijito, tiene 4 años, su nombre es Lucas. Sí. Me escucha bien, ¿no? ¿Me escucha? Sí. Bien. Ya, gracias. Tiene 4 años, como usted dice, no hay diagnóstico presuntivo, ¿no? Le llevé en mes de julio de este año, del año pasado, al neuropediatra. Diagnosticó autismo presuntivo, ¿no? Usted acaba de comentar, ¿no? Le dio terapias de lenguaje ocupacional y sensorial por 3 meses. Bueno, por la coyuntura, ¿no? Hasta ahora no me han llamado del centro para sus terapias, pero yo he buscado otros sitios para que no le puedan ayudar en el tratamiento del lenguaje, ¿no? Pero hasta ahorita no ha recibido lo que es terapia ocupacional y sensorial. Bueno, un poco, ¿no? De todo eso de estimulación que le he llevado también unos cuantos meses, hasta el año pasado, ¿no? De octubre, noviembre, diciembre, ¿no? Y bueno, y ahora último le da como, se asusta, ¿no? De algunos sonidos, por decir, del aire, de la calamina, cuando suena fuerte, ¿no? Se asusta un poco, que quiere y llora, se asusta y empieza a gritar un poquito, ¿no? Grita. Bueno, le tratamos de calmar, ¿no? Como podemos, porque no sabemos cómo a veces reaccionar a ese, ¿no? A veces le da ese tipo, ¿no? Se asusta y llora. En esta situación, David, no es que se asuste, simplemente acuérdense,
los autistas somos territoriales. Entonces, nuestro espacio es nuestro territorio. Y cualquier cosa que ingrese a nuestro territorio nos va a poner de mal humor. Va a hacer que lloremos o que nos pongamos irascibles en muchas cosas. ¿Sí? Entonces, eso es algo característico, pero lo pueden trabajar. ¿Cómo lo pueden trabajar? Cambiarles de foco. Si él escucha y empieza a llorar o a mostrar cierta inquietud, te cambian de foco. ¿Cómo se llama su nene? Lucas. Bien, le dicen, Lucas, mira esto, vení, vamos a hacer aquello. Y le cambian de foco, le muestran cualquier cosa, pero para que él deje de pensar y deje de acordarse de eso que ingresó a su espacio, a su burbuja, como dicen mucho. ¿Sí? Bien, entonces, ahí le cambian de foco. Le dicen, mira esta flor, ¿de qué color es? Mira esto, vení, vamos a ver aquello. ¿Sí? Y él, al ser literal, va a hacer caso y se va a olvidar de esa situación. Muchas veces a mí me pasa de que yo estoy tranquilo, yo en mi casa tengo todo cerrado. ¿Sí? Una, porque el modo de trabajar y todo eso. Muchas veces llega mi esposa, que es la que abre la ventana. Abre la ventana y ya cambia la temperatura de la casa. Y acá en Cusco se pone más frío muchas veces. ¿Sí? Entonces ya cambió mi espacio. Y ya me pongo de mal humor. Porque suele pasar así. O lo que pasaba con la pirotecnia. La pirotecnia es un estruendo que sucede en el momento. Y eso ya nos distorsiona nuestro espacio, lo que nuestra tranquilidad. Y a ustedes como grandes también debe pasar, quizá que quieren estar tranquilos un domingo en chancleta, por así decirlo, viendo un partido de fútbol, una novela, una película de Brad Pitt, y viene el vecino y pone música a todo lo que da. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a enojar. Se van a mandar a pasear, van a abrir la ventana, lo van a denunciar, van a hacer un montón de cosas. Entonces, porque está violentando su espacio, y eso es lo que sucede. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambian de foco? Muchas veces, bueno, en las personas grandes cambian de foco haciendo otra cosa. Ay, este vecino me tiene cansado, me voy a preparar un café. Y ahí ya se olvidan. O aumentan más fuerte el tele. Es eso, ¿sí? Cámbiale de foco, David, para que él se empiece a acostumbrarse a esa situación. ¿Sí? No es que le duele el oído ni que le molesta. ¿Sí? Así que después me manda un mensaje por WhatsApp y hablamos sobre los otros temas, ¿sí? Pero no se olvide. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Tengo a Gisela, que levanta la mano. Gisela. Hola. Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que tengo un niño de 3 años, ahorita está en la etapa de diagnóstico, pero una de las particularidades es que, por ejemplo, cuando a él le gusta salir a la calle, por eso debe estar paseando todo el día. Y el problema es que cuando salgo a unas cuadras, él siempre se quiere ir a la avenida. Y me he percatado de que él le encanta ver de cerca las llantas. Cuando estábamos cerca a un carrito de moliente, la señora estaba recién saliendo a trabajar, él se para adelante y pone la mano como para detenerlo, ¿no? Entonces la señora se para un poco extrañada y luego él se pega al carrito y empieza a mirar de reojo cuando el carrito pasa por su costado, ¿no? Y exclusivamente se centra en las llantas. Y luego la señora avanza y él otra vez va corriendo y para el carrito y otra vez se para de costado para mirar de reojo que le está rozando las llantas, ¿no? Al costado de su cuerpo. Entonces a mí me da mucho miedo de que él quiera irse por la avenida para poder estar de cerca de las llantas de los carros, ¿no? No sé cómo controlarlo. Supongo que con la terapia ocupacional o con la serie de terapias que ya el neuropediatra nos está mencionando, que aún no lo lleva porque no es un diagnóstico. Espero que lo pueda modificar, ¿no? Esa es mi gran preocupación. Recuerde usted que, Gisela, que
lo que llevan el toro por las astas son los padres. ¿Sí? Y el trabajar ayudando a los chicos a decirle, esto no tienes que hacer, vení, vamos para allá. Y todas esas cosas, eso ayuda a que los chicos vayan formando su personalidad y vayan sabiendo que no tienen que hacer esas cosas u otras cosas. Tienen que mantener ustedes la autoridad. ¿Sí? La autoridad es muy importante en los chicos autistas, porque cuando se rompe esa autoridad, los autistas hacemos lo que nosotros queremos. ¿Sí? Y todo lo que pensamos que es lindo para nosotros es malo muchas veces, porque lo pensamos nosotros. Nos manejamos de ese modo. Entonces, tienen que tener autoridad. Manejar a un chico autista no significa que no tengan autoridad. Ustedes son los padres, ustedes manejen la situación. Si ustedes, yo tengo un centro de investigación acá en Cusco, ¿sí? Y estoy pero muy poquito, casi nada, de saber por qué se origina el autismo. Por empezar. Entonces, eso es importante, que ustedes sepan que el autismo es muy... Yo veo mucho a veces, acá hay hasta 50 padres, ¿sí? Y muchos les llama la atención y dicen, hay cada vez más autistas, ¿no? No sucede de este modo, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan que teniendo ustedes el toro por las astas muchas veces en el tema de la autoridad, lo van a poder ayudar mucho a sus hijos. Así que no cedan en esta situación. No piensen que porque es autista no va a entender. Sí, entendemos muy bien, ¿sí? Una cosa es entender y otra cosa es que no queramos escuchar. Entonces, lo trabajamos de ese modo, ¿sí? Y acá me mandan un mensaje. Después me dicen qué persona hay de la que están acá en Cusco y se puede hablar personalmente también con ellos. Lo importante es que ustedes, como padres, manejen, como yo les digo, la personalidad de sus hijos. Y eso los va a ayudar mucho. Yo cuando era chico era terrible. Sin embargo, mis padres manejaron mis comportamientos, controlaron mis comportamientos y crearon mi personalidad. Cuando uno como padre le dice a sus hijos, adolescentes, no te tenés que drogar porque es malo, eso es formar la autoridad. Y eso es formar la personalidad. Y los chicos se acuerdan de eso y saben que no lo tienen que hacer. Entonces, de ese modo es trabajar la personalidad de nuestros hijos, hermanos y familiares. Sí. Sean concretos. Aprovechen que los chicos son como esponjas y absorben toda la información que uno les puede dar. ¿Sí? Y el mantener la autoridad con los hijos no deja de ser información. Es información. Y eso ayuda también. ¿Sí? Cualquier cosa sincera me manda un mensaje y hablamos más en concreto sobre esto. ¿Sí? Sí, lo que pasa, sí, justamente pero por ejemplo, como él hace esto de que prácticamente salir con él es forcejear, ¿no? Si quiero ir al mercado, por ejemplo, y para ir él va tranquilo, pero para regresar ya se quiere ir por las cuadras, se quiere ir a la pista, entonces mi esposo me dice, ya no hay que sacarlo. Pero yo digo, pero si ya no lo sacamos, entonces también estar muy encerrado, de repente también le va a hacer daño. Pero el detalle es, un día hemos salido y hemos andado, digamos, siguiendo la ruta de él a donde él nos llevaba, porque estábamos con tiempo, por decirlo así, no teníamos nada programado. Entonces lo hemos llevado, lo hemos andado tranquilo, ya por acá, lo hemos llevado por ahí todo, y hemos regresado a casa tranquilos. Pero, o sea, no es algo, digamos, que podamos hacer normalmente, ¿no? Porque siempre tenemos nosotros una ruta. En cambio, él anda sin ruta. Él sale a un lugar desconocido y él anda por donde lo lleves, pero sale a un lugar que ya conoce y él es el que quiere dirigir. Y si no, es forcejear, patalea. Para mí es una situación muy estresante. Acuérdese, Gisela, que él siempre va a ser él y nada más que él. Entonces, ahí tiene que cambiar ustedes, porque ustedes son los que más, como le digo, tienen el toro por las astas. Cambien el viaje, no hagan una sola ruta. Porque muchas veces si él quiere buscar otra ruta es porque quiere experimentar, quiere conocer más allá de las cosas. Y muchas veces el aprender, uno para aprender pone en prueba a la otra persona.
Entonces, y nosotros al copiar comportamientos, necesitamos saber cómo actúa la otra persona para nosotros hacer lo mismo. Entonces, si ustedes los padres ponen autoridad, él va a aprender de esa situación y se va a manejar de ese modo. ¿Sí? Cualquier cosa me siguen hablando y lo seguimos hablando después. ¿Sí? No hay problema en eso. ¿Sí? Pero no se olviden, escríbanme después. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha? Sí. Ah, Rosario Salas. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, ahí, ¿me escuchas tú o no? ¿Me escuchas? Sí, le escucho, Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Encantada, sí. Bueno, me gustó mucho la charla, la intervención y todo, pero soy abuela, entonces he visto desde el nacimiento a mi nieto y le diagnosticaron el tema de trastorno en el desarrollo del sistema nervioso central, pero que todo eso lo engloban dentro del TEA. Hemos hecho con mi nieto muchas terapias, mi hijo, su esposa, hemos ido a todos los centros que pudieran darnos de referencia. Sí. Él tiene ahora 8 años, como les manifestaba en el chat, él no caminó más o menos hasta los 3 o 4 años. Y después, con la ayuda de ejercicios, terapias, fédulas, etcétera, ahora camina. Camina, se desenvuelve solo, le gustan algunas actividades propias, las que a él le interesa, pero él no habla, pero entiende perfectamente, porque cuando él quiere hacer algo nos lo manifiesta, ¿no? O sea, nos coge de la mano y nos lleva a donde él quiere hacer. Le gusta mucho ver los dibujos animados y se impacienta cuando, digamos, ya se cansó de algún programa y entonces él empieza, no llora ni fastidia, ¿no? Pero quiere que le cambiemos y le cambiemos y le cambiemos. Aparte de eso, él todavía no va a los servicios higiénicos, no va a los servicios. Él ha estado hasta antes de la pandemia en un jardín inclusivo, donde él iba, pero no participaba como los demás niños, por supuesto. Tenía que tener la ayuda de alguna auxiliar. Ahora, desde la pandemia, está recibiendo clases en su casa, con una profesora que es especialista en estos temas. Lo vemos a través de las cámaras y él a veces se fastidia, se aburre, pero los lleva las 3 horas seguidas que le hace la profesora, entre ir al baño, entre conversar y todo esto. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué se tiene que poner a todos dentro del tema del autismo cuando realmente de repente son otros aspectos los que tiene en los niños? ¿Por qué tienen que poner todos están dentro del trastorno del espectro autista, cuando en el caso de mi nieto, por ejemplo, yo lo escucho a usted y ha desarrollado usted una profesión, hasta tiene la amabilidad y bondad de darnos sus experiencias, pero ¿podremos escuchar alguna vez eso de mi nieto? Bueno, yo le explico, Rosario. Usted vive aquí en Cusco, ¿verdad? Es una maravilla, porque ahorita acabo de escuchar lo que está en Cusco. Entonces, yo estoy acá en Cusco, vivo acá en Cusco. Bueno. No, después podemos hablar en Cusco. Perfecto. Bueno, primero y principal, y esto es para todos los padres también. El que yo hable mucho, ¿sí? Para algunos es bueno y para otros no es bueno, que digamos, ¿sí? Se habrán dado cuenta que yo soy muy directo en decir las cosas, y no he sido tan directo en hablar sobre lo que es el autismo. Quizás hay muchos profesionales que se van a querer agarrar la cabeza porque como maneja este tema. A ver, ¿cómo le puedo explicar? Hoy en día no hay algo concreto sobre lo que es el autismo. Los test de diagnóstico están hechos por neurotípicos para autistas. Entonces está visto dentro de una medición neurotípica, de ese modo nos miden a nosotros, ¿sí?
Entonces, ese es a veces el problema que hay. Después, el tema es que el autismo es más común de lo que ustedes creen, como yo les decía, ¿sí? Hoy en día hay estudios de estadística en donde dice que hay cada 44 personas, una es autista, ¿sí? Bueno, ahora quiero que van a abrir mucho los ojos acá, ¿sí? Y no lo tomen como un susto en sí, ¿sí? Acá en Cusco, en toda la región andina, por así decirlo, cada 44, no hay un autista cada 44, es uno a uno. ¿Sí? Si queremos callar unos cuantos. Es uno a uno. ¿Sí? No le escuché bien, no le escuché bien, Miguel Ángel. Que de acuerdo a las estadísticas, cada 44 personas hay un autista. Esa es mentira. ¿Sí? Porque de un hijo autista, un padre es autista. Uno o los dos. ¿Sí? Porque es hereditario. Y el tema es que si hay un niño autista, sus hermanos también son autistas. Porque el comportamiento se hereda. ¿Sí? Entonces, acá en la región andina, ¿sí? Como es uno a uno en Estados Unidos, en comunidades que no mantienen cierta sociabilidad. Como es uno a uno, muchas veces en Alemania, en lugares donde no hay tanta sociabilidad, también sucede lo mismo. Es así. Pero no es para que se asusten, simplemente cuando estudiaron el tema de autismo, estudiaron con una persona que no era sociable. Existen dos condiciones en el mundo, condición sociable y otra no sociable. ¿Sí? No le voy a dar las características porque ya las sabemos. Pero el primer caso de autismo registrado es de una persona no sociable, que al manejarse de ese modo, le pusieron autista, no por la característica en sí de balancearse, ¿no? Porque estos chicos eran independientes, muy territoriales, muy dominantes, eran muy inteligentes, no hablaban mucho y no eran sociables. Y le pusieron autista. Pero pertenecía a la condición no sociable. Entonces, por eso les digo, ¿sí? Muchas veces en Facebook o en otras redes sociales hacen ver mal al autismo y dicen, cada vez hay más autistas. No, no es así. Siempre hubo autistas, siempre existieron. ¿Sí? Así que bueno, entonces, el punto los padres que quieran que hablemos más sobre el tema, lo hablamos, ¿sí? Pero no se asusten de esto. Es un comportamiento, se puede trabajar, se lo puede manejar, ¿sí? Acá me dicen que por favor apaguen los micrófonos, que se escucha mucho ruido. Pero bueno. Después seguimos, Rosario, ¿sí? Después lo podemos tratar acá en Cusco. Bueno, Anabel Rodríguez. Está bien, gracias, gracias Miguel Ángel, gracias. Yo le escribo. Gracias. Anabel. Sí, buenas noches. Sí. Buenas noches, mire, disculpe. Mi niño ahorita tiene 3 años, 5 meses. Hace 2 meses más o menos le llevaba al neuropediatra y me ha dicho que sí tiene varios rasgos. Bueno, en todo caso sí me ha dicho que es un niño autista, ¿no? Como dicen, en estado moderado. Ya, mi pregunta es, él anteriormente, él sí me decía algunas palabras como agua, ojo, mamá, papá, pero poco a poco se le ha ido quitando esas palabras. El día de hoy ya solamente dice pa o ma, o repite varias veces mamá, 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 pero no me dice la palabra completa que es ma. La consulta en sí es, he escuchado o he leído en todo caso que los niños autistas van perdiendo lo que es las palabras y quisiera saber si va con las terapias va a poder llegar a hablar con normalidad. O sea, si va a desarrollar lo que es el habla, pues, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuántos años tiene? 3 años, 5 meses al día de hoy. Bien.
¿Hace cuánto que está haciendo terapia? La verdad, mire, recién va 4 sesiones de terapia ocupacional, porque me han dicho que primero tiene que llevar la terapia ocupacional para que pueda prestar atención en lo que es terapia del lenguaje. No es así porque siempre se manejan. Ahora, a ver, no existe una terapia exclusiva para el autismo. ¿Sí? No existe. Todas las terapias que hay para el autismo están basadas en comportamientos particulares de otra condición que se asemeja mucho. El no hablar, el ser rígido, el tener estereotipias. Los autistas no son los únicos que tienen estereotipias. Hay otras personas que tienen estereotipias. O sea, no es algo concreto en sí. Bien. Si tiene 3 años, háblenle muchas veces. Háblenle constantemente, pregúntenle cosas. Aunque él no responda, pero pregúntenle cosas. El hecho no es que él vaya respondiendo, el hecho es que él vaya escuchando. Y a medida que él va escuchando, va a tener mejor intención de hablar sobre las cosas que va escuchando. ¿Sí? Imagínense que nuestro cerebro, como yo les digo muchas veces a los padres, es como una heladera. ¿Sí? ¿Por qué? Ustedes, si tienen una heladera en donde tienen pocas cosas, ¿sí? Tienen un pedazo de pollo, un pedazo de carne de res, un zapallo y una papa. No pueden hacer muchas comidas con eso, ¿no? A lo sumo harán una, pero más allá de eso no. Entonces, pero si la heladera está repleta de cosas, tiene pescado, pollo y un montón de otras verduras, van a hacer muchas comidas. ¿Sí? Van a poder hacer más de una cosa, más de una comida en sí. Nuestro cerebro trabaja del mismo modo. Mientras más información tenemos, mejor trabajamos. Con información, poca información, trabajamos poco. Y muchas veces, por eso es que hay que, uno como padre, tiene que llenarle la cabeza, por así decirlo, a sus hijos.